Hoy a nuestra segunda sesión de TIPAS de la tarea 3, eh, donde abordaremos los temas que dejamos en la sesión pasada para trabajar en esta. Las temáticas de esta unidad son los de todo lo que tiene que ver con las técnicas de conteo, relaciones de recurrencia o lo que es la recursión. Listo, quienes habla, Erika Díaz. Bienvenidos. Se da inicio a la grabación para que ustedes puedan revisarla cuantas veces quieran y para aquellos que no pueden asistir, pues tengan la herramienta para poderlo hacer en cualquier momento. Listo, entonces. En el CIPAS pasado, el que trabajamos la semana pasada, trabajamos todo lo que tenemos que ver con las técnicas de conteo. Nos sirvió como herramienta para resolver los ejercicios de los ejercicios 1 y 2, ¿cierto? De la guía de actividades, que fue todo lo que tenemos que ver con el principio de inclusión-exclusión. Recordarles, por favor, que para resolver este primer ejercicio se toma de un texto que también ya se les compartió. Hago la aclaración porque me han preguntado, me ha tocado aclararle a algunos estudiantes. Entonces, el ejercicio está allá, el libro está escrito en inglés. Entonces, ¿qué se debe hacer? El ejercicio para el estudiante que haya escogido la letra A está en la página 37. ¿Cuál ejercicio va a resolver? El problema 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomar ese ejercicio, hacer la traducción y resolver. ¿Cómo? Aplicando el principio de inclusión y exclusión, ¿sí? Y deben utilizar diagramas de Venn, por favor. Siempre usar diagramas de Venn. Eso nos dice el ejercicio, ¿sí? Y vamos a dar la explicación. Bueno, para el ejercicio 2 es un video corto donde se debe mostrar a través de alguna presentación de manera gráfica con ejemplos particulares la diferencia entre variaciones y combinaciones. Vamos a trabajar de esta manera dando una explicación muy sencilla y mostrando lo que se entendió o que quedó muy claro estos dos conceptos de variaciones y combinaciones. Por favor, un video corto, claro, usen presentación, preferiblemente donde se vea el rostro, preséntense. La presentación debe hacerse en inglés eh, y debe hacerse en inglés. Y que por favor se vea el rostro, ¿sí? Preferiblemente y mostramos nuestra presentación y explicación, muy cortito, muy sencillo. Y lo último es la función recursiva, que es lo que vamos a trabajar. La función recursiva, el ejercicio para el que haya escogido el A, tiene que ver con el factorial, el que haya escogido el B, tiene que ser con el enésimo término de Fibonacci, de la serie de Fibonacci, el ejercicio C con la suma de los primeros números naturales, el D, invertir una cadena de caracteres, y el ejercicio E, la potencia de un número A elevado a una potencia. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Esta actividad muy sencilla, muy cortica y además muy fácil. Listo. Para poder hablar de la recursión, yo voy a retomar unos conceptos que nos van a servir para entender cuando me hablen de ese término enésimo, de la posición 5, de 4, de 3, ¿sí? Bueno, para retomar todos estos ejercicios, antes de hablar de la recursión, voy a retomar un poquito lo que tiene que ver con lo de sucesiones o progresiones. Entonces, una sucesión, ¿qué es? Su nombre lo dice, sucede. Entonces, una sucesión es un conjunto ordenado de números o de objetos que se llaman términos. Y cada término de esa sucesión
tienen una posición, se representan con letras minúsculas y no se va a usar exponente, sino un subíndice, un numerito en la parte de abajo que me va a indicar la posición de cada uno. Miremos a ver esa sucesión que nos dice ahí, 18, 13, 8, 3. Es una sucesión cortita y hay un primer término. A ese primer término es el que se llama A sub 1. Su nombre lo dice, A sub 1, ¿sí? Primera posición, el nombre A, ¿sí? Como está acá, y la posición 1. El siguiente también se va a llamar A, pero en posición 2. El siguiente A, pero posición 3. El siguiente posición A, pero la posición 4. ¿Qué pasa con esta sucesión? Mira, ahí me están diciendo, el primero, ¿cierto? De ese sucede el siguiente, y el siguiente es 5 menos, 18 menos 5, 13. A 13, el resto 5, o sea, vamos a tener un número constante al que se le adiciona, en este caso, se le sustrae 5. 13 menos 5, 8, 8 menos 5, 3, y ahí termina nuestra sucesión. Facilito entender qué es lo que significa el A sub n, ¿cierto? Entonces, el A es el nombre del término y sub n es la posición. Listo. Un ejemplo de esta sucesión. 2, 7, 12, 17, 22 y 3 puntos suspensivos. ¿Quién me dice qué pueden significar esos puntos suspensivos? No sabemos qué serán esos puntos suspensivos. Sí, profe, que sigue casi que infinito, porque ahí se va sumando 2, 7, 12, 17, cada uno una sucesión de 5. Exacto, sí, señor. Mire, lo encontró facilito. Bueno, eso es. Los puntos suspensivos me dice que sigue, que continúa. Y matemáticamente esto sería hasta el infinito, ¿cierto? En la anterior no habían los puntos suspensivos. Quería decir que esta sucesión solo tenía estos 4 términos. Bueno, el primer término que encontramos allá es 2. A este lo vamos a llamar A sub 1. El segundo término, A sub 2, que es el 7. Y el término 4 acá sería el 17. Y así sucesivamente. No podemos decir que tenemos el último término, ¿sí? No podemos decir, ay, el A sub n es tal. No. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el último término. Bueno. Las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. Es finitas cuando tiene el primer término y el último término, ¿sí? Como el ejemplo que aparece acá. 5, 10, 15, 20, 25. No dice más nada, por lo tanto conocemos el primer término de la sucesión, que es 5, o sea, la sub 1, y conocemos el último término que está en la posición 5, que es el 25. Mira, aquí me quedó. Bueno. Y hay sucesiones infinitas donde dice que sí conocemos el primer término, pero no conocemos el último, o puede ser el contrario, ¿cierto? No conocemos el primer término, pero sí conocemos el último, si vamos de menor a mayor, ¿cierto? Bueno, entonces la siguiente sucesión es 2, 7, 12, 17, 22, como la que vimos anteriormente, y los 3 puntos suspensivos indica que es infinita. Conocemos el lazo 1, pero no conocemos el último. Bueno, entonces los términos de las sucesiones se pueden determinar siguiendo unas reglas, ¿sí? Unas formulitas, pero para eso entonces tenemos que saber cuál es esa regla en que están formadas. En algunas son 2 reglas fundamentales, o es sumar una misma cantidad, ya sea positiva o negativa, o multiplicar por una misma cantidad. En esta, como ya lo ha determinado aquí el compañero, 2, 7, 12, 17, 22, 27. ¿Qué es lo que sumamos a cada término? 5. ¿Cómo sé yo cuánto es eso? Pues fácil. Al A sub 2 le resto el A sub 1. 7 menos 2, 5. Ay, no, pero entonces yo voy a coger al 22, le resto al anterior, que es 17. 5. Ahí encontré la constante. Se va agregando 5. Y la otra regla de formación es la de multiplicar. Entonces, por lo menos tenemos la sucesión 3, 9, 27, 81, 243, 729 y así sucesivamente. ¿Qué encontramos? Que a cada término
se le multiplica por 3. Y eso nos da el siguiente término. Entonces, 3 multiplicado por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81 y así sucesivamente. Bueno, las sucesiones, dependiendo del lugar que ocupa, pues así mismo se llama un término, ¿cierto? Y la posición cualquiera va a ser n. Y se llama término general cuando se escribe a sub n. Entonces, por lo menos en esta sucesión, 2, 4, 6, 8, 10, está formada solo por números pares. El término general de la sucesión sería 2 por n. ¿Por qué? Porque si yo cambio n por cada posición que haya, voy a encontrar el número. Entonces, si tenemos 2, 2 y lo multiplico por 1, me va a dar 2. Si nos damos cuenta, es este primer término. La siguiente posición, en la sub 2 sería 2 por 2, 4 sería el segundo término. La siguiente posición sería 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Si yo a cualquier número natural, ojo, estos n, estamos hablando de los, no n porque sea de natural, pero en este caso son los números naturales. Si yo a n lo cambio por cualquier número natural, voy a encontrar el siguiente término. Y ahí es donde viene el jueguito que vamos a hacer ahora. Bueno, las progresiones, que también se llaman las sucesiones o progresiones, son sucesiones de números que a cada término después del primero simplemente es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia común o lo representamos con una D, como en el primer caso de formación, ¿cierto? Entonces, por lo menos dice, este ejemplo, una mujer decide iniciar una rutina de ejercicios en la mañana. El primer día realiza 10 abdominales, el segundo 15, el tercer día 20, el cuarto 25, el quinto día 30 y así sucesivamente va aumentando. Entonces, aquí estaría el expresado en forma más ordenadita la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada día ella le va aumentando, ¿cuánto? 5 abdominales más. De manera que si yo quiero saber el sexto día, ¿cuántas abdominales va a ser? ¿Sería difícil? ¿No? 45. El, el, el sexto día, ¿cuántas? 35. Profe, solo 5 más. Solo 5 más, exacto. Sí, 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 muy bien. Eso es todo. Eso sería una progresión. 35. Muy bien, sí, señor. Esa sería una progresión aritmética, o sea, cuando encontramos que es una diferencia común, o sea, vamos a agregar un número positivo o negativo, ¿cierto? Que se va a hacer la constante. Esas serían, se llaman progresiones aritméticas. Entonces, Profe, pero una pregunta, o sea, se suma cada 5 días una abdominal más, ¿no? Pero, o sea, esta también puede ser infinita. podría ser infinita, sí. Cada día suma 5 abdominales, ¿sí? Según la rutina de ejercicios que ella tiene, ¿sí? Cada Podría ser día le va a infinita, sí, sumar. porque pues se supone que si lo estamos haciendo en una persona, esa persona o se cansa o muere, no puede ser infinita, no es Exacto, como la sí. otra. Exacto, no es como la otra. Pero entonces, pues ella, por físicamente nosotros sabemos que en algún momento debe parar y dice, no, yo ya solamente me hago 70, 100 abdominales diarias y va a parar, no va a seguir ahí, ¿cierto? De ahí para allá sería una constante. Pero bueno, eso fue un ejemplo sencillo para explicar lo de la progresión aritmética. Entonces, cuando ya determinamos que es una cantidad constante la que se agrega, entonces podemos determinarlo a través de una fórmula. La fórmula dice, a sub n más 1 es igual a sub n más d. O sea, a cada término simplemente el término siguiente, esto significa la sub n más 1, ¿cierto? Tenemos que a sub n es un número, ¿cierto? Un término, perdón. Y el siguiente, que es lo único que tengo que hacer, tomar ese término a sub n y sumarle la diferencia. Y ya, entonces, ¿cómo hallo la diferencia? Pues a cada término le resto el anterior. ¿Recuerda el ejercicio que yo hacía? A 22 le restaba 17, me daba 5. A 7 le restaba 2, me daba 5. Bueno, de esa manera yo hallo esa constante, que es la diferencia. Y dice que el término enésimo, el a sub n, simplemente yo tomo el primer término y le sumo al
un n-1 multiplicado por la diferencia. Si yo reemplazo a ese n por una posición, ¿cierto? Inmediatamente reemplazo en la fórmula. ¿Cómo lo debo hacer? Sabiendo quién es el primer término. Si yo sé quién es el primer término, suficiente para hallar cualquier el enésimo término, la posición en que queramos. Bueno, las progresiones aritméticas se pueden sumar. Por ahí a algunos les salió una sumatoria, ¿cierto? En el ejercicio. Igual la aclaro para todo mundo. Entonces, sabiendo que es una progresión aritmética, lo único que necesitamos es usar esta fórmula. El S sub n se le denomina a la sumatoria de los términos. ¿Cuántos términos? Según como diga n. ¿Y qué debemos conocer? Indiscutiblemente, el primer término y el último término, para poder determinar la sumatoria. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, entonces, me piden hallar la sumatoria de los 5 primeros términos de cualquier progresión. Debo tener el primer término. Y como me piden hallar los 5 primeros términos, entonces yo tengo que hallar el término 5, el que está en la posición 5, para poder aplicar la fórmula. Si tengo este valor y tengo este valor, los sumo, los multiplico por n, que va a ser 5, lo divido en 2 y ya tendría la sumatoria sin necesidad de ponerme a tomar el A sub 1, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto término. ¿Sí? Ya simplemente con esta fórmula. Miremos a ver este ejercicio. Calcula los 7 primeros términos de la progresión dada y de una vez hallemos la suma. Listo, nuestra progresión es 1, 3 medios, 2, 5 medios. Hay una ventaja, sabemos que es aritmética. O sea, necesitamos saber, ¿qué necesitaríamos saber? ¿El valor de quién? De D. El valor de D para poder determinar cuánto le voy a agregar a cada término. ¿Cómo lo hallo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice? Me devuelvo. Aquí está la formulita. ¿Qué es lo que dice la formulita? ¿Quién me la ayuda a leer? Carambas, hablé muy rápido. Voy a leerla yo. Dice que al término enésimo le debo restar el n-1. ¿Qué es el n-1? El anterior. Y de esa manera hallo la diferencia. Listo. Entonces, ¿cuál podríamos usar? ¿Cuál tomamos? Tomamos el primero, 3 medios. Entonces, a 3 medios le voy a restar el anterior, que es 1. Ah, ya sé qué pudo haber ocurrido. Por eso no me respondieron. Son fracciones. Qué terribles las fracciones. ¿Recuerdan la suma de fracciones, resta de fracciones, cómo se hace? Es sencillita. ¿No la recuerdan? Carambas. Bueno, las fracciones. ¿Qué es lo único que haría? Voy a convertir en fracción para que queden iguales. Y si yo divido en 1, tiene denominador, y dividir por 1 no cambia nada, ¿cierto? Porque 1 es el módulo. Listo. Por aquí, en algunos textos, en algunas partes, hablan de carita feliz. Vamos a hacerlo en carita feliz. Entonces, primero es bajando. Multiplicamos este por este. 3 por 1, 3. Menos, porque ahí dice menos. Ahora este por este, subiendo. 2 por 1, 2. 2. Sobre, multiplicamos los dos denominadores. Ay, ¿sí ve que sí parece una carita feliz? 2 por 1, 2. Ahora sí, hagamos la resta. Signos contrarios se restan. A 3 le quito 2, queda 1 dividido en 2. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Un medio. Un medio. Miremos a ver si es cierto. Si a 3 medios le sumo un medio, ¿será que me da 2? Eso está raro. Voy a comprobarlo, Tengo 3 medios. ¿Sí? Vamos aquí en el segundo término. Le sumo un medio. ¿Alguien sabe sumar fracciones?
Sí, usando la carita feliz, pero hay una cuestión. Aquí tienen el mismo denominador. La carita feliz es para dejar un denominador común y ya lo tengo. Entonces yo digo, dejo el mismo denominador. ¿Qué significa tener el mismo denominador? Que son del mismo tamaño. Tengo tres mitades y le sumo una mitad más. ¿Cuánta me da? Tengo tres mitades más una mitad más. ¿Cuántos darán? Entonces sería tres mitades más una mitad, cuatro mitades. Cuatro. Cuatro Ajá. mitad. Y si uno las mitades, ¿cuántas unidades me quedan? Una. Dos. Ah, Porque cojo dos mitades forman una unidad y me sobran otras dos porque son cuatro. Listo. Miremoslo de otra manera. 4 dividido en 2 da 2. Ay, sí es cierto. Sí. Y si yo a 2, que son cuatro mitades, le sumo una mitad más, me quedan 5 mitades. Y si a 5 mitades le sumo una mitad más, ¿cuál sería el siguiente término? Así como niños de primaria, de preescolar. Vamos sumando a mitades. Dos enteros es tener cuatro mitades, ¿cierto? Mira, aquí lo tenemos. A 4 medios le sumo un medio, me da 5 medios. A 5 medios le sumo un medio, ¿cuánto da? Vamos a hacerlo acá. 5 medios más un medio, porque me dice que calcule los 7 primeros términos. Voy a numerarlos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Nos faltaría Yarkin. A sub 5, ¿cierto? A sub 6 y a sub 7. Vamos por el quinto. 5 medios más un medio. ¡Ah! Por favor, alguien que haya hecho la suma rápida. Ay, no, tengo mitades. Da 6 y entonces quedarían 3. 6 medios, muy bien. Y 6 medios es 3, muy bien. Muy bien, perfecto. Simplificando nos daría 3. ¿Cuál sería el sexto término? O sea, 6 medios, le sumo un medio, ¿cuánto da? Dan 7 medios. Muy bien. Y a 7 medios le sumo un medio, ¿cuánto da? 8 medio. 8 medios. Simplificando 8 medios, ¿cuánto nos daría? 9 medios. 9 medios. ¿Listo? Ah, no, sí. ¿Sí? 8 medios. No, 8 medios simplificándolo. 8 medios, lo podemos simplificar. 8 mitades. Cuatro. Sí. 4, muy bien. 4. Tenemos el término a sub 7 y me dice calcula los 7 primeros términos. Ya los tengo. Bueno, ahora me dice halle la suma. ¿Recuerdan cómo se halla la suma? Nos devolvemos. Mire, aquí dice, para sumar debo saber a quiénes voy a sumar, o sea, cuánto va a valer n. ¿Cuántos términos? ¿Cuántos dice allá? Bueno, miremos a ver. N es igual a 7. Me están diciendo los 7 primeros términos. A sub 1, ¿quién sería el primer término? 1. Y dice uno. a sub n, en este caso, ¿quién es n? 7. Entonces sería a sub 7. ¿Cuál sería el último término que tenemos aquí? 4. 4. 4, muy bien. Ahora, me piden hacer la sumatoria, ¿sí? Bueno, entonces permítame un momentico, paro un poquitico aquí para poder hacer compartir el enlace, que están los chicos un poquitito embolatados que no han podido ingresar, no sé por qué. Entonces les vamos a compartir el enlace de la reunión. Ujú. Por el chat de Team, creo que están pidiendo el enlace.
Listo. Yo les hago una preguntita. ¿Fue difícil a ustedes ingresar? ¿Les No, fue señora. difícil? ¿No? Ah, bueno, bueno. Es que a veces nos acostumbramos a que no revisamos y no seguimos las instrucciones y para todos está, es más, en la invitación que les envié, yo lo coloqué pequeñito, ahí está el código QR, por si de pronto no pudieran ingresar, pero ustedes saben que por el aplicativo pueden fácilmente ingresar. ¿Listo? Y me queda, por no interrumpir, pues en el momento pues no veo el chat. Listo. Y la fórmula dice S sub n. A n lo multiplico por la sumatoria de el primero y el último término y lo divido en 2. Apliquemos eso. Vamos a ver qué tan fácil es. Entonces dice, la sumatoria de los 7 primeros términos es igual a 7 multiplicado por el primer término, que es 1, más 4, que sería el término 7, y eso lo divido en 2. Entonces, la sumatoria nos daría 7 por, entonces el paréntesis me indica que debo seguir un orden. ¿Qué voy a resolver primero? Lo del paréntesis. Es 1 más 4, 5 sobre 2. Listo, tenemos multiplicación y división. ¿Qué resolvemos primero? La multiplicación. 7 por 5, 35, dividido en 2. Pues, bueno, ya lo podemos dejar así, 35 medios. Podemos trabajarlo en decimal, pero resulta que aquí no nos dan decimales, nos dan fracciones. Entonces, sumar los 7 primeros términos sería igual a 35 medios. ¿Eso a qué equivale? A que cojamos 1 más 3 medios más 2 más 5 medios más 3 más 7 medios más 4 y lo sumásemos. Pero como nos tenemos una fórmula para hacerlo mucho más sencillo, pues no nos vamos a poner a sumar los 7 primeros. En este caso son 7, pero si yo dijera hágame la sumatoria de los 50 primeros términos, difícil. Pero es que aquí hallamos del término 7 haciéndolo uno por uno. Me voy a regresar un poquito. Aquí me dice que para hallar cualquier término enésimo, mire, la posición no interesa, aquí lo da, solamente debo tomar el primer término, a n le resto 1 y lo multiplico por la diferencia. O sea, sin necesidad de haber hecho todo ese procedimiento, yo había podido fácilmente llegar al término deseado. En este caso, el enésimo término era 7, aplicando la formulita. Bueno, esto es un recorderis rápido. Las progresiones las progresiones o sucesiones pueden ser geométricas. ¿Y en qué cambia con la aritmética? En que la aritmética tenemos una cantidad fija, determinada, que se llama diferencia o D. En este caso, la cantidad fija se llama R porque se llama la razón común, o sea, es un número que va a multiplicar. Entonces, miremos a ver, este ejemplo, una persona da información a 2 y cada una de ellas se las da a 2 más. O sea, lo que ocurre cuando damos una información muy relevante, encantadora, que yo voy y se la cuento a 2 amigos, ¿sí? Y cada uno de mis amigos va y se la cuenta a 2 amigos más, mire. Y cada uno de esos amigos va y se la cuenta a otros 2 amigos, ¿sí? Entonces, mire cómo se vuelve de grande. En un momentico ya no era solo yo, sino habían 8 personas sabiéndolo. Y si cada una de esas 8 personas va y se lo cuenta a otras 2, mire, lo colocamos con diferentes colores para que fuera fácil identificarlo. Mire a dónde llegan, ya serían 16. Si nos damos cuenta, va multiplicándose de 2 en 2. El primero le contó a 2 más, o sea, ya no sabía una, sino 2. Y ese segundo lo contó a cada uno a 2 más, o sea, ya eran 4. Y luego cada uno de esos 4 a 2 más serían 8 y así sucesivamente hasta llegar a 16. En esta progresión geométrica encontramos la razón, que es un número multiplicado, ¿cierto? En ese caso es 2. Y encontramos hasta donde tenemos la gráfica o el dibujito, hasta la 5ª posición, y ya en ese momento, digamos que son 5 minutos después, ya habían 16 personas enteradas de el chisme, ¿ya? Listo. Entonces,
un buen ejemplo para recordar y que no se nos olvide cuando es geométrica. ¿Listo? Entonces, la progresión geométrica es una sucesión en la que cada término posterior se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad fija llamada razón común. Listo. El término general o el término enésimo o el que queramos hallar no se va a hallar como en el anterior, que hablábamos de solamente adiciones, ¿cierto? De sumar, aquí se va a hablar de multiplicación. Entonces dice que al primer término, siempre debemos conocer el término 1, lo multiplicamos por la razón y la razón va a tener un exponente. ¿Cuál sería el exponente? n-1, donde n es la posición que queremos encontrar. Y las progresiones aritméticas también se puede hallar la sumatoria de los n primeros términos. ¿Y cómo se halla? Con esta formulita, a sub 1, o sea, el primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado al exponente de la posición que necesitamos sobre 1 menos r. Listo, me dice, calcula los 5 primeros términos de la progresión dada y su suma. Un ejercicio rapidito. ¿Cuál sería el siguiente término? Pero nos hace falta algo. Necesitamos hallar el valor de R. ¿Quién me recuerda cómo? Bueno, ¿qué pensarían ustedes cómo hallamos el valor de R? En las aritméticas encontrábamos que para hallar la diferencia simplemente tomábamos el término siguiente y le restábamos el anterior y sabíamos cuánto. Ahora, como R es una razón, o sea, un término que multiplica, ¿cómo lo hallaríamos? ¿Quién me ayuda? ¿Difícil? El que dice José Andrés, que dice Nicole, que dice Edison. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¡Ay, carachas! Bueno, simplemente, ya sé por qué. Otra vez fracciones, qué cosa tan difícil. No, profe, yo Bueno, me perdí desde cuando empezaron a hacer así fracciones. no diga cosas. Bueno, vamos a mirar. Así, sin hacer ninguna operación. ¿Por cuánto multiplica al 3 para llegar al 27? Por 3. Por 3, 9 por 3, 27. Miremos a ver si se 27 cumple. por 3, 81 Ah, también. perfecto. Entonces ya encontramos cuál sería el numerador. Miremos el denominador. ¿Por cuánto multiplica al 4 para que dé Por 16? 4. Por 4. Entonces, 16 por 4, 64. ¡Ay, ya encontré la razón! ¿Cuál creen que es? ¡Ay, carachas! ¿La Espera, tenemos espera, ahí? espera, espera, profe, espera. 12. 32. No, es una No, razón. no. ¿Por, ¿Por cuánto vuelvo a multiplicar aquí para que diera 81? Arriba por 3 y 3. abajo. Abajo Por 16 por, lo también lo mismo. mismo. por Por 4. 4. Ajá. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cómo se multiplican las 3 fracciones? cuartos. 3/4 y ya, no más. Numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Sí ve? Comprobado. A No, profe, es que repasar, usted a nos hace repasar. perder. Y ahora soy yo. Listo. No. Mire, estamos haciendo un repaso y de una vez recordamos que las fracciones se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Facilito. Como es un número el que multiplica, lo contrario de multiplicación sería división. ¿Cómo lo puedo hallar? A este término, al siguiente, lo divido en el anterior y fácilmente voy a encontrar el 3/4. Sería, pero es que en verdad nos complicamos con las divisiones. Mire, divisiones, 9 entre 4. Hacemos producto de extremos y de medios y simplificamos y ya tendríamos el 3/4. Pero como ya lo hallamos, entonces listo. No nos compliquemos la vida con esa partecita. Ya tenemos la razón. Ahora me dice, halle los 5 primeros términos. Tengo los 3 primeros. ¿Cuál sería el cuarto término? O sea, aquí está A sub 1, A sub 2, A sub 3. Nos falta hallar el A sub 4 y el A sub 5. ¿Quién me dice cuál sería el A sub 4? Si ya encontramos la razón.
Ay, carachas. Difícil. Profe, espere, un momento que la estoy haciendo, espere. Ah, bueno, listo, listo. Yo soy la afanada. Eso sería 81 por 4, ¿no? 80, ¿por qué Profe, por 4? arriba 243. 336. Ah, no, 81, por 3, ajá. 252. No, 81, 243. 81 por Profe, 3 y y Por abajo 3, 256. 243. Y ¿cómo? abajo es 256. Ah, ya, Doscientos ya, cincuenta ya. y seis abajo, sí, correcto. Listo. ¿Y el siguiente cuál sería? Volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Por 3 y Abajo por 4. 1024, abajo. Listo. Ajá. 729 arriba. 729. Y arriba Perfecto. 729, profe. Muy bien. A ver, ¿qué parte difícil es? ¿Dónde lo estoy confundiendo? No, profe, es que usted no se está confundiendo, es cuando, no, ya no, porque ya nos explicó, sino que antes, claro, como eran fracciones, yo me perdía porque antes solamente era un número así como 5 y ya. Ese es el terror de las matemáticas, las Es el fracciones. terror, sí, ese es. No, pero mire tan fácil que es. Y la agrandamos más cuando las convertimos en decimales. Ahí sí quedamos. No, esto es sencillo. Mire, ahí repasamos multiplicación de fracciones, se multiplica numerador con numerador. Si ve que todos los numeradores los multipliqué por un mismo número que era 3 y los denominadores por 4, porque esa es la razón. Y luego me dice, halle la suma. Oh, carachas, recordemos la suma. Mire, aquí lo tenemos. S sub n, S sub n. Vamos a colocarla aquí, espérese. Dice que la sumatoria sería, la sumatoria de estos primeros términos sería el primer término multiplicado por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Listo. Cambiémoslo a un color claritito. Listo. Como dice que son 5 primeros términos, entonces dice la sumatoria de 5, o sea, S sub 5 es igual a A sub 1. ¿Quién es el primer término? 9, 9. 9 cuartos. Entonces, a 9 cuartos lo voy a multiplicar por 1 menos R elevado a la N. ¿Quién es R? 729 sobre 1024. ¿Quién es R? 3 3 cuartos. cuartos. 3 cuartos. Y ese 3 cuartos va a estar elevado a la quinta potencia. ¿Quién es la quinta potencia? Digo, ¿quién es N? Perdón. 5, por eso sería la quinta potencia. Sobre, casi no nos alcanza, 1 menos 3 3 cuartos. cuartos. Uy, carajo, si hacemos esto sería complicadísimo. Pero ya nosotros sabemos, entonces sería 9 cuartos por 1 menos, resuelvo primero 3 cuartos elevado a la 5. Recordemos que la potencia me indica que debo multiplicar la base. En este caso la base son 3 cuartos, lo debo multiplicar 5 veces. Entonces sería 3 elevado a la 5 sobre 4 elevado a la 5. O sea, 3 por 3, por 3, por 3, por 3. Ahí están las 5 veces y 4 por 4, por 4, por 4, por 4. Ahí estarían las 5 veces. ¿Cuánto nos daría? A ver, 3 por 3, 9. por 3, 241 al de arriba. 243. Y en la parte de abajo, ¿qué es el denominador? 1024. 1024. ¿Seguro que da 243? 3 por 3, 9, por No, 3, 27, por 3, 81, por 3, 2, 43, y aquí nos daría 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256, y por 4, 1024, ¿sí? Sí, Ajá, sí. 1024. Listo. Venga, aquí yo encontré algo raro, pero bueno, listo. 243 sobre 1024, ¿ya? Ahora, a uno le debo restar todo esto.
Fácil, convirtamos, ahorita hacemos lo del denominador. Convirtamos este 1 en 1024 dividido en 1024 para que quede igual el denominador. A 1024 le quito 243 1024avos. ¿Por qué lo convertí así? Otra forma de hacerlo, no usando la carita feliz, que termina siendo lo mismo. El 1 lo expresé con el denominador 1024 y 1 es una unidad, o sea, debo tener 1024 de 1024. Entonces así me queda más fácil. A 1024 le quito 243. ¿Quién me ayuda? A 1024 le quito 243. ¿Cuánto nos daría? 781. Sí, 781 dividido, 781. ajá, sobre 1024. Y en el denominador es a 1 le quito 3/4. Ya, a 1 le quito 3/4. Es que aquí con la, ¿Qué más, Joyita? ¿cuánto nos daría en el denominador? Convirtamos a 1 en 4/4. Vamos a hacerlo aquí abajito. A 4/4 le quito 3/4. ¿Cuánto quedaría? Un 1, cuarto, 4. ¿cierto? Ajá, listo. Ahora necesito multiplicar todo esto. Entonces, multipliquemos 9 por 781 y 4 por 1024. 7029. 9 por 781, 7029. 7029 y 1024 por 4. 4096. Sí, sobre un cuarto. Entonces, esto se producto de extremos sobre medios. ¿Cuánto nos daría? Entonces, 7029 por 4. 28.116. 28.116 y 4.096 por 1, 4.096. Esto me daría sumar todos estos primeros 5 términos. Espero no nos haya quedado mal ningún valor porque yo acepté todo lo que me dijeron. ¿Listo? Ahora, ay, esto se vuelve cansón, se vuelve aburrido. Vamos a ver una cantidad de cositas que podemos utilizar para que estas cosas nos den muy sencillos utilizando. ¿Cuáles? Por lo menos la calculadora y lo que nos está sugiriendo la actividad, utilizar la IA. ¿Sí ve? Entonces vamos a mirar. Bueno, ahora viene lo que es una relación de recurrencia. Ya, eso era el recorderis de lo que son sucesiones o progresiones y la sumatoria de los datos. ¿Por qué lo hice? Porque de pronto ya le sale el término A sub n, el S sub n y no sabemos de dónde sale. Ahora ya sabemos qué significa cada cosa. Dice, la relación de recurrencia es una ecuación que utiliza la recursión. ¿Qué es la recursión? La recursión es que recurre a ella misma, ¿sí? O sea, como que vuelve a meter lo mismo que ya tenemos para poder seguir avanzando, ¿sí? O sea, en pocas palabras, va a relacionar los términos de una secuencia. Y la recursión utiliza una regla una y otra vez, ¿sí? O sea, lo único que hacemos es ir repitiendo, ir repitiendo. Esa repetidera nos permite hallar los siguientes términos o los términos anteriores, porque puede ser eso, que vamos de mayor a menor, o los coeficientes que hacen falta, o también hasta el límite, ¿sí? Yendo más allá. Entonces, ahora sí, tomemos algo de lo que nos habla el ejercicio número 3, la función recursiva. Entonces, ya es una función cuando los elementos forman una secuencia y cada uno de esos términos de la secuencia es calculado como una función utilizando los términos anteriores, ¿sí? O sea, los primeros de elementos de una secuencia son dados de manera explícita, como los ejercicios que yo les di, ¿sí? Les dan 2, 3 términos. Y se denominan las condiciones iniciales de esa secuencia. Teniendo esas condiciones iniciales, podemos empezar a trabajar. ¿Listo? Un ejercicio muy interesante, cosas que pueden servirle para solucionar. Una puede ser la función factorial. Dice que el factorial de un número entero positivo se define como el producto de todos los números anteriores o iguales a él. Ojo, producto, cuando me hablan de producto, ¿de qué me están hablando? ¿De una
multiplicación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribe? N y el simbolito de admiración. ¿Y cómo se lee? N factorial, donde n va a representar un número, ¿cierto? Entonces dice, por definición, el factorial de 0 es 1. ¿Cómo quedó escrito? 0 factorial es igual a 1. Para que no se vayan a complicar si de pronto les llegase a salir el 0. Entonces, 0 factorial es igual a 1. ¿Y cómo sería la función recursiva? Entonces, la función recursiva sería n factorial es igual a n, o sea, el número que nos dan, multiplicado por n menos 1. ¿Cuál sería el n menos 1? El anterior. Por n menos 2, o sea, 2 anterior a él. Por n menos 3, 3 anterior a él. Por n menos 4. Y así sucesivamente hasta Profe, llegar, por ejemplo, yo ahí ya me perdí. tranquilo, tranquilo que digamos que es solo la fórmula, se la estoy leyendo. Hasta llegar a quién? A 1. ¿Qué quiere decir? Que yo debo multiplicar el número por él mismo y todos los anteriores a él hasta que llegue ¿a dónde? A 1. Todos los números anteriores a él, números naturales, ¿no? Hasta llegar a 1. Un ejemplo, a ver, hagámoslo acá. Hallemos el 3 factorial. ¿El n? ¿Quién es? 3. ¿Ya? Listo. 3 factorial. ¿Cómo lo hallaríamos? Dice que debo multiplicar a ese mismo número. O sea, ¿quién sería? 3. ¿Y el anterior a 3 quién es? 2. 2. ¿Y el anterior a 2 quién es? 1. 1. Y me dice que termino cuando llego a 1. Por lo tanto, ya terminé. Hagamos esa multiplicación porque me dice que es el producto. El producto es el resultado de una multiplicación. 3 por 2, 6. 6. Por 1, 6. 6. Por lo tanto, 3 factorial, ¿a qué es igual? A 6. Muy difícil. Lo que pasa es que yo coloqué aquí la fórmula largota para indicar que va 1, el anterior, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta que llegue a 1. La hice bien larga para que no van a decir, ay, no, la profe dijo que eran solo 2 términos. No, son infinitos términos dependiendo del valor. Miremos ese ejemplo. Calcular el factorial de 6. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría escrito? El factorial de 6, ¿cómo quedaría escrito? 6. 720. Ajá, ¿por qué? Porque ¿Por qué? multiplica. Ajá, ¿qué multiplica? 6 por 5 por 4 por Ajá, 3 por 2 por... el número que estamos hallando el factorial por el anterior a él, por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta que llegue a 1. Y ahora sí multiplicamos. 6 por Profe, listo, 5. ahí sí ya lo entendí. Bueno, perfecto. Muy bien, Andrés. Eso es. 6 por 5, 30, por 4, 120, 120 por 3, 360, por 2, 720, y ahí está. Por 1, 720. Muy bien, muy bien. Ay, ahora, pero ¿qué? Hasta ahí que llegamos. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora me están diciendo, compruebe que ese código sí es cierto. Entonces, podemos usar cualquier IA. No es al contrario, mire lo que yo hice. Primero hice el ejercicio y luego voy a utilizar la IA para mostrar que lo que yo hice está bien. Y aquí, Profe, pero creo que también en Python y en cualquier programa de programación hay una fórmula. perfecto, claro que sí. Yo simplemente les voy a compartir esta porque me parece muy sencillo. Que quieren trabajar en Python, que quieren trabajar con pseudocódigos, como quieran, ¿sí? Pero yo les voy a compartir aquí en el chat. eh, Les voy a compartir este link. ¿No me dejó abrirlo?
Bueno, vamos a ver aquí en el chat. Les comparto este enlace que lo pueden usar. Se van a dar cuenta lo sencillito. Yo no estoy diciendo que solamente pueden usar este. Simplemente aquí tenemos algo para usar. ¿Sí? Bueno, vamos aquí. Archivo. Ay, perdón. Mentiras, no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Vamos a abrir un cuaderno en el Drive. Listo. Yo ya lo tengo allá. Y listo, aquí está. Yo ya coloqué esta partecita aquí a un lado y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a la presentación. Mire lo que dice. Ingresa a Google Colab. Esta es una. Pueden usarla, se van a dar cuenta lo sencillito que es. Seleccionamos el código. Entonces, no, es que a mí me correspondió escribir el factorial de un número n. Entonces, muestre a ver, voy a llevarlo. Llevar sencillito. Voy a Google Colab. Y lo voy a escribir. Mire, ¿dónde lo voy a escribir? Aquí en la parte de abajo. Esto es lo que yo quiero crear. No lo copió. Bueno, entonces vamos a hallar el que nos pedía. Escribir el factorial del número n. ¿Ya? Perdón. Escribir el factorial del número n. Ah, pero ¿quién es n? Ah, ¿cuál era el ejercicio? ¿Cuál era el ejercicio que hallamos? El número 6. Yo de una vez le voy a colocar escribir el factorial de 6. Y voy. ¿Qué ocurre? Mire, está haciendo procesando. ¿Y qué nos va a salir aquí a la izquierda? Lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? El código. Y aquí dice, es fácil y viene, mire, es más, nos da la explicación por Gemini de ese código. Mire, entonces dice que n es igual a 0, en return 1, o sea, ya nos da el código, está sencillito. Y dice que el factorial de number 6, aquí está, ¿sí? Ya nos dio el código, ahora mire, le doy aquí para que corra ese código y me indique lo que yo necesito. Y ahí lo está procesando. Lo procesó, mire, en 0,011 segundos, si queremos la información. Y dice, el factorial de 6 es 120. ¿Qué nos corresponde? Tómenle pantallazo, toman su pantallazo, lo llevan al trabajo, lo hicieron manualmente, escribieron cómo era el factorial de 6, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, igual a 720, toman pantallazo de cómo se hizo el código, cuál fue la respuesta y estuvo. No, es que a mí no me dijeron el número 6, me dijeron el factorial de 20. Mire, ahí de una vez lo puedo cambiar y vuelvo a poner el código a correr y de una vez, miren, 0,016 segundos me dice que el factorial del 20 es, uy, vamos a leerlo. ¿Listo? Muy difícil. Sencillito, ¿cierto? No, pues viéndolo así, de esa manera, sí. Bueno, esto es lo que se pretende, que usemos la IA para confirmar, para corroborar, para que sea un apoyo, no al contrario, que yo no sé ni de dónde sacaron ese 120 y voy y coloco allá de respuesta 120. No es así, es hallar ese 120 e ir a comprobar porque pude haber tecleado mal en la calculadora y me dio disque 125 y no, era 720. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces a lo nuestro acá. Bueno, siguiente diapositiva, acá tenemos, bueno. Bueno, ¿qué vamos a colocar acá?
me corrí, tomo el pantallazo de lo que hice con la IA, el código que me dio y listo, ya lo tengo. Estuvo resuelto mi ejercicio número 3. Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo que tenemos es la función del enésimo término de Fibonacci? Bueno, ese término o la serie de Fibonacci es una secuencia que nos regala Fibonacci, ¿cierto? Después de todo lo que los estudios y las comprobaciones que hizo, entonces dice que se encuentra una secuencia donde a cada número, el número siguiente es la suma de los dos anteriores. Y mire lo que me dice, los dos primeros términos de la serie de Fibonacci es el 0 y el 1. La hacemos un poquito, a ver, si me dice que inicia por 0 y el segundo término es 1, ¿cuál sería el tercero? Se supone que el 2, ¿Por qué? porque estamos haciendo una secuencia. Vamos a leer. Dice, es la secuencia donde cada número es la suma de los dos anteriores. Vale, entonces sería 1 más 1, no, espera. 1 más 0, 1. Ajá, Y listo. de ¿Y el seguiría siguiente cuál sería? un 1, vale. Entonces sería los dos anteriores, 1 más 1, 2. El Ajá, siguiente sería 2 más 1, 3. ¿Sí? Muy sí, bien. De ahí ajá. 3 más 2, 5. Ujú. 5 y 3 Mire, serían 8. si Y yo bueno, sumo desde este ahí me con imagino este, que si yo sumo este con este, si sumo este con este, me da el siguiente, este con este sería 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21. Bueno, y yo puedo seguir porque esta es una serie infinita. Si quieren leer lo de la serie Fibonacci, es espectacular. Y esta serie se compara con el número áureo, con el número 2 o la proporción áurea que dicen que el número de Dios, ¿cierto? Porque en casi muchísimas cosas de la naturaleza se encuentra esa proporción y que entonces Fibonacci describe una cantidad. Bueno, lo van a leer después. Listo, vale. aquí está. ¿Cuál sería la función recursiva? Allá en el ejercicio nos dice cuál es la función recursiva y dice que el término enésimo, y ese f de no se utiliza aquí la a, el a sub n, sino el f sub n, porque es de lo de Fibonacci. Entonces dice que el término sub n es tomar el término n menos 1 más el n menos 2, o sea, los dos anteriores, y se suman y ya estaría. Ahora me dice, halla el término 6 de la serie Fibonacci. Ah, ya lo hallamos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Si lo recuerdan. ¿No lo recuerdan? Ay, ¿cuál es el término 6? Ya lo dejé ver. Era 0 y No, profe, 1, que póngalo son los... otra vez que no alcancé a ver. Bueno, ay, lo vamos a hacer acá. Ay, pero mire, hagámoslo Profe, utilizando es la 5. fórmula de recursión. Es 5, muy bien. Pero entonces vamos a hacerlo usando la fórmula de la recursión, ¿sí? Allá lo hicimos así. Entonces, el siguiente término, ya tenemos el primero que es 0 y el segundo que es 1. Entonces, el tercer término, pues es simplemente eh, el 0 más 1, o sea, el primero y el siguiente. Ahí sería 1, ¿cierto? El siguiente término, que es el 4, ¿cuál era? Pues entonces el 1 más el 1. Esto ya lo habíamos hecho. El siguiente término, ¿cuál sería? Entonces, el 2 más el 1, que sería el 3. El término siguiente, que sería, ¿quién? 5. El 3 más el 2, el 5. Ahí está. Mire, esto significa el f sub n menos 1 y el f sub n, bueno, al contrario, el f sub n menos 1 y el f sub n menos 2, porque aquí estaría el 2, el 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos el quinto término. Ajá, fácil, difícil no es. Ay, volvamos a Google Colab. ¿Listo? Entonces disminuimos aquí. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a calcular, a ver si me lo deja llevar, el enésimo número de Fibonacci. Bueno, vamos a calcularlo.
aquí tenemos, entonces, ¿qué escribimos? No me lo dejan. El enésimo número de Fibonacci, dice allá. Fibonacci. Ay, pero no es el enésimo. ¿Cuál es? ¿Qué número era? ¿Qué número? No están reteniendo. No están reteniendo. El anterior, ¿cuál era? El número 6. El número 6, el sexto número de Fibonacci. Le digo, hágale. Ya. Listo, ¿ya me dio? Ah, mira, aquí debajito quedó. Fibonacci. Y mire lo que ocurre. Gemaini nos da la explicación de esto. Bueno, aquí está, mire, está todo el código. Dice que n es menor o igual a 0, ¿cierto? Que sigue 1 y así sucesivamente. Ahí está todo el código. Mire, aquí está. Me dice que de los dos números A, B, A le sumo el B y ya encontramos el siguiente. Lo pongo a correr y me dice number 6. Y en 0,013 segundos me dijo que es el 5. ¿Sí era el 5? Tomamos pantallazo y ya tenemos resuelto. Súper sencillo, ¿cierto? Hagamos otro ejercicio. Dice, la función del enésimo término de la suma de naturales. Dice, la suma de los primeros n números naturales se calcula con esta fórmula. Yo puedo hacer la sumatoria. Si a mí me dicen, sumemos los 5 primeros términos. Ah, bueno, no, yo no puse 5, los 10 primeros términos. Yo puedo sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10. Pero también puedo utilizar esta formulita. ¿Cómo nos quedaría con fórmula? A ver, sería S sub 10, la sumatoria de los 10 primeros términos, donde n es 10 por 10 más 1, dividido en 2. Entonces sería 10 más 1, 11, dividido en 2. 10 más 11, ¿quién me ayuda a multiplicar? 21. Multiplicación, 21. 10, perdón, 10 por 11, no es más 11. 21. 10 por 11. $110. 110 estamos multiplicando. Listo. 110 dividido en 2, la mitad de 110. 55. 55. Ahí está la sumatoria de los 10 primeros números. Si no me creen, cojan la calculadora. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y me dicen cuánto les da. ¿Sí les dio 55 o no? ¿O nos quedó mal? ¿Nos inventamos la fórmula? Señora, dio exacto. Perfecto. Ay, pero entonces vamos a utilizar la IA para escribir la suma de los n números naturales, ¿sí? Entonces vamos a, volvemos a Google Colab y voy a escribir acá. Necesito la suma de los n primeros números naturales, porque eso es el ejercicio. Pero no son los n. ¿Cuántos son? ¿Los cuántos? ¿Cuántos sumamos? ¿Eran los primeros 50 números naturales? No, ¿cuánto era? 10. 10. Entonces le voy a decir, colabóreme con este código y vamos a esperar aquí que nos sale. Aquí está, mire, n igual a 10, la suma y nos da el rango desde 1, n más 1 y viene la explicación de este código y yo le voy a decir, corra el código. Y en menos de, en 0,059 segundos salió 55. Sencillo, ¿cierto?
Ah, bueno, menos mal, estamos interesantes acá. Listo, siguiente ejercicio. Función para invertir una cadena de caracteres. Dice, una función para invertir los caracteres se refiere comúnmente a una función de programación o una fórmula de hoja de cálculo que invierte el orden de los caracteres de una cadena de texto. Jefferson, ¿nos va a decir algo? No, es José Ay, Andrés. no, qué pena. Bueno, listo. Invierte el orden de los caracteres en una cadena de texto. Entonces, por ejemplo, en la cadena cielo, yo escribí cielo. ¿Se invertiría a qué? A O-L-E-I-C, o lake. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces, es simplemente invertir, o sea, que cambia el orden. Si es el primero, va a quedar de últimas y así sucesivamente. ¿A dónde vamos? A Google Colab. Entonces, invertir una cadena de caracteres. Vamos a esta. Entonces, vamos a pedirle invertir una cadena de caracteres. Ah, pero no, ¿cuáles caracteres? Ah, dijimos que cielo. Listo. ¿Sí? Vamos a ver si nos funciona así o tendría que haberle quitado caracteres. Vamos a ver si nos da el código. Sí, mire, la cadena original es cielo y ya está el código perfecto, la explicación. Vamos a poner a rodar. Mire lo que nos dio. O-L-E-I-C. O lake. Perfecto, ¿cierto? ¿Quieren hacer otra inversión o invertir otra cadena de caracteres? Sencillito, es lo que queramos. ¿Cuáles caracteres? Lo que yo les diga, pero allá está el código. Perfecto, ¿cierto? Muy fácil. Y vamos a la siguiente. La función de potencia de un número a elevado a la potencia b. Entonces, esta es una función de un número a elevado a una potencia b. Significa que vamos a multiplicar ese número a que se va a llamar base tantas veces como nos indica el b, que es el exponente. ¿Ya? O sea, esto es potencia. Entonces hay una fórmula de recursión que nos envían allá en el ejercicio y dice que a elevado a la b es lo mismo que a multiplicado por b elevado a la, por a elevado a la b a la menos 1. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ejemplo, 3 elevado a la 4. Vamos a hallar la potencia de este número. El número A es 3 y la potencia B es 4. ¿Cómo lo calcularíamos? Utilicemos esa fórmula, a ver qué dice. Entonces dice que A elevado a la B, o sea, 3 elevado a la 4, es lo mismo que tener a, ¿quién es A? La base, o sea, 3, 3. multiplicado por ese mismo 3. 3 a la 4. Menos 1. Sobre A la 4 4. menos 1. Elevado, no sobre, 4 menos 1, listo. Entonces, 3 elevado a la 4 es coger a 3, multiplicarlo por 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. 3, o sea que es 3 por 3 a la 3. Uf, qué interesante. Ahora sí, entonces sería 3 por, ¿cuánto es 3 a la 3? 9. 3 por No. 3 por 3 3. por 3, 6. Por 3, 18. 3 por 3. 7. 27. 27, 3 por 3, 9, por 3, 27. Y ahora sí, 27 por 3, ¿cuánto nos da? 81. Y ya, eso nos dice, a ver, no vamos a decir, ay, qué cosa tan simple, si tengo 3 a la 4, pues multiplico 3 4 veces. No, aquí el ejercicio es usar una función recursiva, o sea, que use el primer término, ¿sí? En este caso, usé la base para poder hallar el siguiente término o hallar el término que yo quería. Por eso se usa esta es la función recursiva que ya nos la da el ejercicio. Entonces, mire, vamos a hallarlo. Entonces dice la potencia de un número A elevado a la potencia B. Vamos a hacerlo allá. Vamos allá, entonces dice, me piden hallar la potencia de un número A elevado a un número B.
pero no, vamos a hacerlo directamente. Esto sería en general, ¿cierto? ¿Cuál sería la base? ¿Cuál dijimos que era la base allá? ¿Cuál es el número que vamos a elevar? 3. Elevado al número b, ¿cuál fue el número al que elevamos? 4. 4. Exacto. Vamos a esperar que nos dé el código. Y listo, aquí dice, la base es 3, el exponente es 4, entonces el resultado será la base elevada al exponente, entonces la potencia de la base elevada al exponente es, y necesito saber cuánto es, ponemos a correr el código y dice que 3 elevado a la 4 es 81, pero yo es que yo quiero cambiarlo, no, la base es 5 y está elevado a la 3, pongámoslo a correr. 3 elevado a la, 5 elevado a la 3 es 125 y así sucesivamente. Fácil o difícil utilizar esta herramienta, es muy sencilla, muy fácil y mejor aún, a través de Gemini nos da la explicación de lo que es el código. Si se dieron cuenta que yo coloqué de una vez el código acá, no lo coloqué general para tenerlo que cambiar, sino de una vez yo di los valores para que me quedara mucho más sencillo, bueno, para que les quede mucho más sencillo esta partecita. Y esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sí es interesante o no es interesante? Profe, sí, demasiado. ¿Ahora sí? Sí, profe, porque Sí. Ah, bueno, me alegra mucho. Por ahí Andrés sí de una vez dijo, no, eso es difícil, yo no entiendo, No, pero no, eso no, está sino que al bien. principio me pareció complicado, pero después, o sea, uno tiene que aprender para que las cosas ya le parezcan fáciles. Claro, y esa es la idea, mire, para eso se hacen estos espacios para que ustedes vengan, pregunten, eso es lo interesante. Ahora sí, con este recurso y aquí con lo que tenemos en el chat, ese Google Colab, me pareció supremamente sencillo para usar. A través de ese Google Colab me pareció fácil, interesante y tengo la respuesta a todo. Pero ojo, mírenlo como lo hicimos. Primero hacemos el ejercicio y luego vamos, lo comprobamos y tenemos el pantallazo. Y listo, con estos tendríamos todas las herramientas necesarias para poder trabajar en los 3 ejercicios que nos dice la actividad. Ojalá trabajemos rapidito y no nos dejemos alcanzar del tiempo, porque con estas festividades, pues, se presentan más cosas y no dejemos para último momento. Recordemos que esta actividad finaliza el 22, ¿sí es? Aquí tengo escrito. Finaliza el 22 de diciembre. No esperemos a último momento para enviar. ¿Listo? Muchísimas gracias por su participación, por el interés. Recordarle que los jueves de 6 a 8 tenemos tutor en línea por si de pronto tienen alguna duda o simplemente por el chat de Teams me escriben o por el foro o me escriben por correo interno, por correo institucional. Todos esos medios tenemos de comunicación. La idea es que se comuniquen en caso que tengan alguna duda. ¿Listo? No, profe, antes muchas gracias a usted. No, a ustedes, a ustedes. Muy bien que participaron, preguntaron y lo mejor, aclararon las dudas. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia y que estén muy bien, muy bien. Profe, muchísimas gracias, se cuida mucho. profe, Bueno, muchas gracias. igualmente. Feliz noche. Profe, la grabación la envía más tarde. Sí, sí, tan pronto esté, de una vez la comparto. Vea, porque me salté la parte del prompt. No sé qué prompt le colocó a eso. Ah, tranquilo, está muy sencillito, lo va a mirar ahí. Gracias. ¿Listo? Bueno, bueno, que esté muy bien. Igualmente, feliz noche a todos.